Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la sesión 3 del acto administrativo. En la anterior sesión estuvimos viendo el tema de las notificaciones, ¿vale? Y hoy vamos a tratar lo que son la nulidad y los recursos administrativos, ¿vale? En principio, la sesión vimos las notificaciones, no sé si había alguna duda en las notificaciones. Habíamos visto el tema de los plazos. ¿Os recordáis los plazos y todo? Sí. ¿Le echasteis un vistazo antes de arrancarse? Vale. Bueno, vamos a ver el tema de la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos. Esto es una parte fundamental, sobre todo en la parte de supuesto y en la que no es de supuesto. Es decir, esto hay que sabérselo bastante bien. Y sobre todo eso está dentro del artículo 47, 48, 47, 48, sí, y 49 también. Esos tres articulitos hay que profundizarlos bastante, ¿vale? Que los vamos a ver ahora. En principio, sobre el tema de la nulidad y la anulabilidad, vemos que las administraciones no pueden hacer todo lo que quieran. Cuando se actúa de una manera poco ética, se incurre en vicios que pueden acarrear la nulidad o la anulabilidad de los actos. La diferencia entre ambas es que la nulidad implica la no existencia del acto, es decir, como si nunca hubiera existido. Eso es importante. La anulabilidad sí que puede subsanarse. Es un acto que se ha hecho que en el caso de que se subsane puede tener validez y en el caso de que no, pues sigue sin validez, ¿vale? Pero la nulidad implica que no puede ser subsanado, que es nulo de pleno derecho, como se llama. ¿Vale? Artículo 47, tenemos la nulidad de pleno derecho. Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos. Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible, los que sean constitutivos de una infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. ¿Vale? Este artículo es bastante crítico, hay unos cuantos más, vamos a verlos, pero antes de eso vamos a ver lo que serían los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Esos sabemos cuáles son los derechos susceptibles de amparo constitucional. Eso sería lo mismo que decir que los derechos que se permiten defender con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Os acordáis del recurso de amparo? Es un recurso que sirve cuando se vulneran ciertos artículos de la Constitución. Concretamente son los que están ahí establecidos, del 14 al 29 y el 30.2. Eso si no lo sabemos de memoria, ya sabemos un montón de cosas. Del 14 al 29 sabemos que son los derechos fundamentales, ¿vale? Y el 30.2 pues es uno que se añade aparte, no entra dentro de ellos, pero está también recogido dentro del recurso de amparo, ¿vale? Cuando se vulneran esos derechos, los actos son nulos de pleno derecho. ¿Vale? La otra parte del articulado pone los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Cualquier otro que se establezca en una norma con rango de ley. ¿Vale? Esos serían todos los que tendríamos de la nulidad y la perdón, solamente de la nulidad. ¿Vale? Cuando te dice dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Esto implica cualquier acto que dicte, por ejemplo, un órgano de contratación en el que la adjudicación de un contrato, ¿vale? No haya sido siguiendo el procedimiento de adjudicación establecido. Los procedimientos de licitación que vemos que hay que llevar al boletín, hay que publicarlo, se tienen que presentar, ¿no? Eso sí lo conocemos más o menos a grandes rasgos del tema de contratos. Que hay que licitar los contratos, que se publican, que se presentan licitadores y todo eso. Vale, si por ejemplo adjudicáramos un contrato sin haber hecho esos plazos, ¿sabes? Ese procedimiento establecido, pues estaríamos incurriendo en un vicio de nulidad. ¿Vale?
Por ejemplo, en la parte de los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por el que se quieren facultades o derechos, ¿vale? Ese sí es fácil de entender, ¿no? Al final, cualquier. Si para la solicitud de, no sé, de la terraza hacía falta que tú tuvieras una determinada categoría en el bar y a ti te concedieron esa autorización y tú no tienes los requisitos necesarios para haberla obtenido, pues implica que no. Implica que es nulo el acto, ¿vale? ¿Lo entendemos más o menos todos así? ¿O hay algo que tenga alguna peculiaridad que no? Nada, ¿no? ¿Seguimos? Vale, también serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Vale, eso ya habíamos visto que estaba prohibido, lo de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras, ¿no? Y aquí sobre todo lo que te dice es que vulnere la Constitución o otras leyes. Es cierto que sabemos que hay una jerarquía en las normas, los reglamentos no pueden vulnerar las leyes y los actos administrativos, aquí te está diciendo que cualquiera que sea contrario a las leyes o cualquier disposición administrativa, ahí tenemos que entender que son los reglamentos, pues cuando son contrarios a estas, pues también son nulos de pleno derecho, ¿vale? Y nulos de pleno derecho recordamos que es que no han existido nunca. La anulabilidad. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso en la desviación de poder. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ello solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Vale, de esto que entendemos. La parte primera, vamos a ver, son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso desviación de poder. Aquí entramos en que hay veces que no tiene por qué ser contrarios a las leyes ni a la Constitución, pero sí es cierto que puede incurrir en una infracción del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando la ley dice que no se puede hacer determinado acto y una persona lo hace. Eso es una infracción del ordenamiento jurídico, no tiene por qué ser contrario a la ley. ¿Vale? Estaríamos en el caso en el que debemos entender la nulidad como realizar los actos fuera de la ley, es decir, cuando la ley establece el procedimiento, nosotros saltárnoslo, ¿vale? Y otro caso sería que la ley interpusiera un plazo y nosotros no cumpliéramos con ese plazo. ¿Vale? Es un poco ambiguo, pero no sé si veis ahí dónde está la raya. ¿Vale? Si no, lo vamos a ver más adelante con un par de supuestillos. Cuando habla del defecto de forma, al final, ¿sabemos lo que es el defecto de forma? ¿Sí? Claro, entendemos la forma como, vamos a imaginárnoslo como qué forma tiene. Es decir, cuando decimos hay que presentar una solicitud vía registro electrónico, tiene que ser electrónica y tiene que cumplir estas características concretas. Pues así nos imaginamos como si fuera la forma de lo que hay que presentar del acto. ¿Vale? Cualquier defecto que haya ahí, por ejemplo, que vaya una persona y la presente en papel, pues lo que te dice aquí es que solo se determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables. Es decir, si por ejemplo presentamos la solicitud y no tenemos ni siquiera la identificación del interesado, pues a lo mejor hay ciertos requisitos que son indispensables para la gestión del acto, ¿no? Vamos a entenderlo así. Cuando se carezca de cualquier de los requisitos, pues no, pues sería anulable también el acto. Y en cuanto a lo del término del plazo, recordamos más o menos cuáles pueden ser esos plazos que dice ahí. La realización de las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ella solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. ¿Ahí qué puede ser? Vimos más o menos cuando algo que se llamaba la caducidad y ese tipo de cosas.
Por ejemplo, cuando hacemos una solicitud nosotros, a solicitud del interesado, si por ejemplo durante el procedimiento hay que emitir un informe, esos informes suelen ser de 10 días, el plazo que hay para emitir los informes dentro de los procedimientos administrativos. Cuando para emitir ese informe se tarden 12, pues no implica que el acto sea anulable. ¿Vale? Sería anulable si, por ejemplo, para acabar el procedimiento administrativo hay que emitir el plazo en 3 meses, como vimos, y se emite en 3 meses y 8 días, ¿vale? Pues ese término sí que impone la naturaleza, o sea, la naturaleza de ese plazo sí es verdad que no permite el dictarse fuera de plazo, ¿sabes? Ahí más o menos lo entienden, ¿no? Vale, cualquier duda pregunte. Cori, cualquier duda preguntas, que te veo un poco... ¿Vale? Los límites de la extensión de la nulidad y la anulabilidad de los actos. ¿Vale? La nulidad y la anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. ¿Vale? Esto suele entrar a lo mejor en algún tipo test o algo de eso, pero no es tan esencial para los supuestos prácticos. La nulidad y la anulabilidad del parte del acto administrativo no implica la de las partes que sean independientes, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Pues lo que vemos, si dentro del procedimiento administrativo la nulidad es porque cuando se fue a hacer una prueba se extralimitaron y vulneraron tus derechos fundamentales, ¿vale? Pues lo que es nulo va a ser la prueba, ¿vale? No implica que sea nulo todo el acto. Esos son los límites que tiene la extensión de la nulidad y la anulabilidad, ¿vale? Ahora, la otra parte, que es del artículo 49 hacia adelante, que es, ¿de qué forma, David? Cuando hay acumulación, es que dependería un poco si esa nulidad o anulabilidad, porque cuando hay acumulación, lo que hacen es tener una base común, ¿vale? Entonces, cuando los procedimientos son semejantes, se acumulan, como hicieron con las ofertas de empleo público, por ejemplo. Se acumulan. Si el vicio está en esa base común, ¿vale? Esa extensión de la anulabilidad no aplicaría, porque sí es verdad que si está en la base común afectaría a todas las normas, ¿vale? A todos los procedimientos administrativos o a todas las ofertas de empleo público. Si fuera independiente, que es lo que te dice ahí, porque si este artículo no estuviera así desarrollado, si el vicio estuviera, por ejemplo, vamos a pensar la oferta de empleo público, ¿no? Las ofertas de empleo público salen independientes. Sale una primera oferta de empleo público del 19, una del 20, otra del 21. Y luego se acumulan en la convocatoria, ¿no? En la convocatoria es la que ha acumulado esa, ¿vale? Si en la oferta de empleo de 2019 pusiera algo concreto que vulnerara derechos fundamentales, por ejemplo, gracias a ese artículo que limita la nulidad a esa oferta de empleo público, implica que esa nulidad no se extienda a todas las demás. ¿Vale? Pero en el caso en el que fuera en la convocatoria, que es la base común de todas ellas, pues sí es cierto que no habría dónde salvarlo. Vale, de todas formas, ahora vemos que existe la conversión, la conservación de los actos, ¿vale? Que es para de qué forma podemos subsanar los anulables, porque los nulos de pleno derecho son imposibles de subsanar. ¿Vale? La conversión de los actos viciados, dice, los actos nulos o anulables que sin embargo contengan elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este. Esto que implica, viene un poco en colación de lo que estábamos viendo, que si hay actos, por ejemplo, dentro de un acto administrativo que es nulo, hay una parte que se hace, vamos a entender que en el procedimiento lo que se hace es la notificación al interesado es nula, ¿vale? Pero hay, por ejemplo, la localización de los datos o cualquier otra parte del procedimiento que se hizo en esa notificación se puede mantener independiente, ¿vale?
La conservación de los actos y trámites. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre de la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Todos los artículos estos vienen un poco a decirnos que tanto en actos nulos y anulables, ¿vale? Si existen otros actos que se han dictado que son independientes del nulo, ¿vale? O que estando juntos producen unos efectos totalmente distintos, pues esos actos se mantienen, se conservan. Lo que intentan es ponerle coto para que cuando se declare una nulidad no arrastre con todo el procedimiento. ¿Vale? El único problema que tenemos es que textualmente está bastante enrevesado, detallado, y los tipo test normalmente pues preguntan bastante literal las cosas. Yo, por ejemplo, cuando lo estudiaba confundía conversión con conservación, ¿vale? Porque a veces eso sí es verdad que lo usan para liar. Y luego la parte que ya sí es más interesante, que es la convalidación, ¿vale? La administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios que adolezcan. Quiere decir que si hay un acto que es anulable del procedimiento, la administración tiene la potestad para decir, vale, por ejemplo, no solicitamos el informe del superior, o sea, no lo firmó el órgano que le correspondía o cualquier otra cosa, pues se puede subsanar y se sigue hacia adelante, ¿vale? El acto de conservación producirá efecto desde la fecha, salvo lo dispuesto en la 39.3 para la irretroactividad de los actos administrativos. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico el que dictó el acto viciado. ¿Vale? Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante otorgamiento de la misma por el órgano competente. Vamos a ver si quiere. Aquí, vamos a la 47. Teníamos que son nulos los actos dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de materia o territorio. Esa parte es crítica en los tipos T. Siempre te preguntan por razón de materia o territorio, pues te preguntan por razón de competencia o territorio, o por razón de... ¿Vale? Hay que entenderlo bien de materia o territorio. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando dice órgano manifiestamente incompetente, es una cosa clarísima, clarísima. Si hay una duda, son anulables los actos, ¿vale? Para esto tiene que estar clarísimo. Y os pongo un ejemplo. La competencia para la gestión del Servicio Canario de Salud la tiene el Gobierno de Canarias, ¿vale? Estamos hablando de razón de materia. Materia, gestión de los servicios públicos del Gobierno de Canarias, de la zona de Canarias, ¿no? La tiene el Gobierno de Canarias. Si el Estado dicta una norma en la que se interpone en la gestión del Gobierno de Canarias, es decir, ordena al Servicio Canario de Salud a tramitar unas cosas de una determinada manera, está incurriendo en este vicio por incompetencia de materia, incluso de territorio, ¿vale? Porque son o por que se haya delegado a comunidades autónomas las competencias o que tengan las comunidades autónomas las competencias y sea el Estado o la comunidad autónoma la que interfiera en competencias estatales, ¿vale? O porque la materia la regula otra entidad, ¿vale? Entonces, ahí por eso nos dice aquí la convalidación que mientras el vicio no sea determinante de nulidad. Porque puede ser que un vicio un vicio de este tipo, de competencia, sea o de nulidad o de anulabilidad, dependiendo de si es manifiestamente de materia o territorio. ¿Vale? Lo del 39.3 sí que lo recordamos, que lo habíamos visto, que es lo que pone aquí. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de otros actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha en la que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
¿Vale? Esto lo habíamos visto si no me equivoco, en la parte de la suspensión o todo eso. En la pasada. ¿Vale? Esto sería lo que es la nulidad y la anulabilidad, así como los actos de conversión, conservación y convalidación. ¿Vale? Son 3 artículos que nos ayudan a mantener la eficacia de los actos que son mantener la eficacia de los actos anulables y limitar la nulidad, porque si no la nulidad nos puede arrastrar con todo el procedimiento. Como tip voy a decir que cualquier acto que sea nulo en un procedimiento de contratación, cuando estemos viendo contratación, cualquier acto nulo que se dé dentro de la fase de preparación y adjudicación del contrato implica la nulidad de todo el contrato. ¿Vale? Eso quiere decir que estos artículos son muy importantes para saber cuáles son los límites de esa nulidad. En el caso de que no se establezcan esos límites, la nulidad puede arrasar con todo el procedimiento. ¿Vale? Y una vez arrase con todo el procedimiento, hay que archivar y volver a arrancar otra vez. ¿Vale? Ahora vamos a las partes sencillas, que son los recursos. ¿Vale? Los recursos administrativos, el medio de impugnación de las decisiones administrativas. Supone la apertura de un procedimiento con el que las administraciones deben reconsiderar sus decisiones. ¿Vale? Ahí os puse, se regula en la 39 de 2015, el título quinto, capítulo 2 de los recursos administrativos. ¿Vale? Los siguientes recursos se podrán interponer contra actos definitivos o de trámite cualificado. ¿Vale? Hay unos recursos que son los recursos ordinarios, los recursos especiales y los recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios se fundamentan en infracción del ordenamiento jurídico contra actos no firmes. Los especiales, igual que los ordinarios, pero se regulan por una ley especial. Y los extraordinarios solo pueden producirse en unos supuestos tasados. Esto no hace falta redactarlo, pero más o menos para que tengamos una idea que hay unos ordinarios, unos especiales y unos extraordinarios. Es decir, cuando dice extraordinario es porque es extraordinario en el tiempo. Cuando nosotros tenemos el acto que queremos recurrir, se nos presentan dos opciones, o recursos ordinarios o recursos especiales. ¿Vale? Y luego ese extraordinario es un acto en el que cuando se cumplan ciertas condiciones podemos ir por esa vía. ¿Vale? ¿Sabemos lo que son los actos firmes y los que son los actos de trámite cualificado? ¿Vale? Cuando hablamos de actos de trámite cualificado, son los que deciden, esto es literal de la ley, ¿vale? Los que deciden directa o indirectamente sobre el fondo de asunto. Determinan la imposibilidad de continuar con el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable del interesado. Actos que no son de trámite. La resolución. Si te emiten la resolución donde te conceden una beca, eso no es un acto de trámite. Acto de trámite es la petición de un informe, por ejemplo, durante el procedimiento. Hay un montón de vaivén de contactos con otras entidades, ¿sabes? Todas esas cosas que van y vienen son actos de trámite y los actos resolutorios son los actos que no son de trámite. Nosotros podemos recurrir los actos cuando nos viene ya la propuesta, nos dice, oye, usted está sancionado, o por ejemplo una propuesta de inicio, o ya las comunicaciones formales, ¿vale? Vamos a entenderlo como esas comunicaciones formales que hace la administración con nosotros. Eso se pueden recurrir. Pero por ejemplo, si se hace una prueba, de la administración, que es un acto de trámite que comprueba, por ejemplo, el nivel de renta que tú tienes y te excluyen del procedimiento, ¿vale? Eso se convierte en un acto de trámite cualificado, porque aunque es un acto de trámite lo de la comprobación de la renta, como determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento, ¿vale? Tú no puedes continuar en ese procedimiento de la concesión de la beca, pues entonces se convierte en un acto de trámite cualificado y podemos recurrirlo. Teóricamente se nos tiene que notificar, en vista de que hemos comprobado su nivel de renta y excede la renta para la concesión de la beca, vamos a tener que excluirlo. Pues podemos recurrir, ¿vale? ¿Podría recurrir cualquier persona? No. Las personas que miren y cumplan los criterios de la beca, pues es un acto de trámite que no van a poder recurrir. Recurrirán a lo mejor si en la resolución final, por ejemplo, no tienen el importe que ellos quieren, ¿vale?
se quedan cortos en la beca o no les dan el importe que ellos quieren, pues entonces ahí recurren. Pero, por ejemplo, ellos no tendrían la posibilidad de recurrir en el momento en el que nosotros lo hacemos para defendernos de esa exclusión de la beca, ¿vale? Y luego, el acto es firme. Cuando hablamos de la firmeza de los actos, es cuando se agotan todas las vías de los recursos ordinarios o que, no habiendo recurrido en plazo, o que no habiendo hecho uso de estos recursos, se han pasado los plazos para establecerlo. Es decir, nos ponen esa concesión de beca, nos llega la resolución, a nosotros nos dicen, usted tiene de plazo, vamos a verlos ahora, pero vamos a decir, tiene X tiempo de plazo para recurrir la decisión de la beca, si no estás de acuerdo con el importe o no estás de acuerdo con algo, ¿vale? Si tú no recurres en el plazo establecido, el acto se llama, o se suele decir, el acto deviene firme, que es que adquiere firmeza el acto. Con lo cual, cuando ya no se puede recurrir, ya el acto es firme. ¿Vale? ¿Esto lo entendemos? Sí. Vale, contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente en el fondo del asunto, determinan la posibilidad de continuar con el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad, ¿vale? Previstos en el 47 y 48 de esta ley. Vale, y ahora os hago esa pregunta. ¿Se puede recurrir otra cosa que no esté estipulada en el 47 o 48? Leyendo este artículo, por lo menos. En principio no. En principio hay que fundar los recursos en el 47 y el 48. ¿Vale? Si no se ha vulnerado, al final eso lo que recoge es lo que la administración no puede hacer, lo que nos está protegiendo. Si a ti te conceden menos importe del que tú consideras, podrás alegar, pero no podrás usar ciertos recursos para alegar ese tema, ¿vale? En principio se recurre contra la anulabilidad o la nulidad. ¿Qué pasa? Si vamos a ver, si entendemos que con unas bases, ¿no? Con una norma legal, dice que a nosotros nos corresponden 1.000 euros y recibimos 800, se supone que sí podremos usar ese recurso porque están dictando una resolución contraria a la norma, ¿vale? Pero siempre, 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 incluso en la alegación del recurso, hay que fundarlo en algún artículo del 47 o 48. ¿Vale? Nos dice, la oposición de los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. No es posible alegar contra dictámenes, informes o decisiones sobre la actividad probatoria del expediente. En este artículo es lo que os decía de si no estás de acuerdo con algo, pues lo podrás alegar al final del procedimiento, pero no lo puedes recurrir. ¿Vale? No puedes fundar un recurso de alzada contra un acto de trámite porque tú lo consideres cualificado, ¿vale? Fundado en no me interesa que hagan esta prueba. ¿Vale? Aquí también lo que nos dice es de los restantes actos de trámite, es decir, los cualificados se pueden recurrir y los actos que no son cualificados no se pueden recurrir. ¿Vale? Petición de informe. Lo que yo os hablaba, la consulta de lo de la renta. Si te van a excluir del procedimiento, se vuelve cualificado, ¿no? Y entonces se puede recurrir. Si no te excluyen del procedimiento, es un acto de trámite normal. Vale, las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especialidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas con respecto a los principios de garantías y plazos que la presente ley reconoce a las personas y los interesados. Vale.
En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos que se refiere al párrafo anterior, respetando el carácter de potestativo. Aquí lo que nos habla es de los recursos especiales. Cuando hablamos de los recursos ordinarios, tenemos el de alzada y el de reposición. Los recursos especiales no es más que, por ejemplo, para tema tributario, dicen, nosotros tenemos nuestro propio recurso de alzada y recurso de reposición, ¿vale? Con lo cual no se ceñirá a las normas del derecho de la 39, sino se ceñirá a las normas específicas que tengan esos organismos, ¿vale? Creo que aquí os puse algún ejemplo, bueno, si no os lo digo. Por ejemplo, en contratos tenemos el recurso especial en materia de contratación. Concretamente, esta ley, la ley de contratos, como sale posterior a la 39, le añadieron en el nombre lo de recurso especial en materia de contratación, porque es un recurso de estos que estamos hablando, que se dicta en sustitución del recurso de alzada, ¿vale? O del recurso de reposición. Vale. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Esto es importante. Recurrimos los actos, ¿vale? Recurrimos los actos. No podemos recurrir los reglamentos. Cuando hay, lo veremos, sobre todo esto nos sirve mucho para el tema de subvenciones. Porque hay parte del tema de subvenciones que tiene el rango de reglamento, ¿vale? Y no es recurrible, ¿vale? Esto lo veremos en su momento. Pero lo que nos quiere decir es que si estamos en contra de las bases de nuestra oposición, ¿vale? No podemos recurrirlas a través de la vía administrativa. Hay que ir a la vía judicial, ¿vale? A la jurisdicción contenciosa administrativa. Hay una forma de recurrir los reglamentos de forma indirecta, que lo veremos, no vaya a ser que lo pregunten por alguna vía, ¿vale? Pero que no sería de lo que está estipulado dentro de la 39, sino viene de un tema de derecho administrativo que no deberían preguntar, pero lo vemos. Los recursos contra un acto administrativo que se fundamenten únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrá interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Eso es lo que se conoce como recurso indirecto del reglamento, ¿vale? Si es administrativo, se resuelve la legalidad del acto. Si es jurisdicción contenciosa administrativa, se resuelve la legalidad del acto y el reglamento. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos, al reglamento, acudir a la vía, contenciosa administrativa, ¿vale? Para recurrir ese reglamento. O si el acto que se dicta, ¿vale? Que nos implica a nosotros, consideramos que es ilegal porque el reglamento es ilegal, podemos hacer el recurso contra el órgano que dictó ese reglamento. Vale, si lo hacemos por la vía administrativa, lo único que se va a dirimir dentro del procedimiento es la legalidad del acto, pero el reglamento se mantiene vigente. Si vamos por la jurisdicción contenciosa administrativa, resolveremos sobre el acto y sobre el reglamento. Es decir, la sentencia podrá decir que el reglamento es ilegal y que se anula, ¿vale? Vale. ¿Qué habíamos visto de los recursos ordinarios? ¿Cuáles son? ¿Recordamos? Recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición. Los recursos especiales son las reclamaciones económicas administrativas, por ejemplo, que hacen Hacienda, Tribunal de Cuentas, todas esas cosas. Hay ciertos tipos de reclamaciones que son especiales, se dicta por las normas que ellos tengan establecidas en el recurso, ¿vale? Es justo el que os dije, el recurso especial en materia de contratación. Hay un montón de recursos que son especiales y son, sobre todo lo que hay que saber de los especiales no es sabérselo, sino saber que están sustituyendo a los ordinarios. Con lo cual hay que entender que simplemente existe el recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición. Y luego el extraordinario, que se llama recurso extraordinario de revisión. ¿Vale? Las resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
A estos efectos, los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas, cualquiera otros que en el seno de éstas actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o en su defecto al que haya nombrado el presidente de los mismos. Esto es sobre todo para entender quién es el superior jerárquico de ciertos órganos que no se entienden. Por ejemplo, la Comisión Permanente de Selección, pues quién es el superior jerárquico. Por lo que te dice aquí, pues el que haya efectuado el nombramiento de su presidente. ¿Vale? Pero para entenderlo, lo único que tenemos que saber es no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. ¿Qué es lo que vimos? Antes vimos que el de alzada era, bueno, en las clases anteriores vimos que el de alzada era elevar al superior jerárquico, ¿no? Vimos que era elevar al superior jerárquico la cuestión. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto del párrafo anterior. El recurso de alzada se puede presentar, que es lo que nos dice este artículo, ante el órgano que dictó el acto que estamos impugnando o ante el superior jerárquico. ¿Quién es el que resuelve? Eso sí lo sabemos. A ver si me lo dice. Y así no se... Resuelve el superior jerárquico. Entonces, nosotros el recurso de alzada lo podemos hacer contra el superior jerárquico o nosotros, en principio, la ley nos protege en que no tenemos que saber quién es su superior jerárquico. Pues nosotros, tú me dictaste el acto, pues yo te lo interpongo a ti y tú tienes que en el plazo de 10 días remitírselo al superior jerárquico. ¿Vale? El plazo para interposición del recurso de alzada será de 1 mes si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. ¿Vale? Aquí es cuando hemos visto lo de la firmeza. Recordamos que la firmeza como tal era que has hecho uso de los recursos o no hiciste uso de los recursos y ya se te pasó el plazo de los recursos. Con lo cual ya el acto no se puede modificar en principio. ¿Vale? Es importante lo del plazo de 1 mes de un recurso de alzada. Eso es muy importante. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente en el que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Eso sí lo vimos, ¿verdad? El silencio administrativo se producía dependiendo de la normativa, en el caso de que no, 3 meses y en el caso de que, ¿vale? Eso sí lo vimos. Vale, sí. Pues si nosotros, es decir, si el acto es expreso, hay una resolución que nos llega, ahí tenemos desde el día de que la recibimos, al día siguiente podemos 1 mes para la interposición del recurso. Pero en el caso de que no nos llegue, es infinito el plazo que tenemos para resolver. Perdona, que el plazo que tenemos para presentar el recurso es infinito. Podría ser 1 año después. Ahí ¿por qué crees que no? Si la administración no resuelve. Claro, en este caso lo que nos dice es que la administración una vez se dicta el silencio administrativo, ¿vale? Nos emite el certificado del silencio administrativo, lo recordamos, que era de oficio y si no en el plazo de 15 días, ¿vale? Eso nos llega, que es un certificado en el que a nosotros nos dice que se ha cumplido el silencio administrativo y solamente es a efectos de que nosotros podamos interponer el recurso, ¿vale? Si nosotros esperamos a que la administración dicte y pasa 1 año y la administración sigue sin dictar, a nosotros no se nos vence el plazo de interponer el recurso, porque el acto no ha cobrado firmeza, es decir, el acto se mantiene así hasta que la administración, que está obligada a resolver, resuelva. ¿Vale? Nosotros el certificado de silencio lo vamos a tener a efectos de permitirnos a nosotros tener un acto al que podemos recurrir, ¿vale? Con ese recurso de alzada. Pero en principio, si pasan 5 años, la administración no resuelve y a nosotros nos da por interponer el recurso de alzada, lo interponemos pasados 5 años, ¿vale?
Por eso te dice lo de especificarte lo del mes cuando el acto sea expreso. ¿Vale? Si no es expreso, en cualquier momento del día siguiente a aquel en que se produzca el silencio administrativo. ¿Vale? Los actos que devienen firmes es lo que explicamos antes. Los que carecen de posibilidad de recurso ordinario o habiendo tenido la posibilidad se ha excedido el plazo máximo de interposición. Hay que entenderlos como eso, firme, irrevocable o como ya que ya no se puede modificar de forma fácil, ¿vale? Que en principio sigue existiendo la posibilidad del extraordinario de revisión. Y los que agotan vía administrativa son los casos que están tasados en el 114. ¿Vale? Sin superior jerárquico puse ahí como ejemplo de actos que ponen fin a la vía administrativa. Vale, recurso de alzada. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. ¿Vale? ¿Qué tenemos que entender? Primer plazo, desde que sale la resolución, tenemos un mes para interponer el recurso. Nosotros lo interponemos y eso entra en la administración y ellos tienen 3 meses para resolver. Que lo podemos asociar con los 3 meses, que es el plazo por defecto de los procedimientos que no especifiquen. ¿Vale? ¿Vale? Además, este artículo nos dice el silencio, los efectos del silencio del recurso de alzada, que ahí te pone desestimando el recurso. Se podrá entender desestimado el recurso. Bueno. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos. ¿Vale? El recurso de alzada, ahí les puse, el recurso de alzada pone fin a la vía administrativa. Si nos acordamos el 114, hay un punto que te pone las resoluciones del recurso de alzada. ¿Vale? Pues eso pone fin a la vía administrativa. Para el recurso de alzada necesitamos que no se haya puesto fin a la vía administrativa, con lo cual ahí tenemos. Lo que nos está diciendo es que no se puede interponer tampoco el recurso potestativo de reposición. Ya hemos agotado, como por así decirlo, vamos a entender que tenemos una bala para gastar en los recursos administrativos y o es el de alzada o es el de reposición, pero no podríamos hacer primero el recurso de alzada y cuando ya llega el superior jerárquico el de reposición. Eso está prohibido. Sí podríamos usar un recurso ordinario y un recurso extraordinario. Es decir, podríamos hacer el recurso de alzada y luego el recurso extraordinario de revisión. Eso sí, por ejemplo, en el caso de que sea uno de los casos que esté tasado por el recurso extraordinario. Vale, ahora vemos el potestativo de reposición. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo. ¿Qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que este recurso es potestativo. ¿Sabemos que puede ser potestativo? Hay dos palabras que son el potestativo y el preceptivo. Cuando te dice preceptivo es obligatorio. Cuando te dice potestativo es que tú tienes la potestad de decidir si lo interpones o no lo interpones. ¿Vale? Entonces, el recurso potestativo de reposición implica que el acto ya fue dictado por un órgano, ¿no? Nosotros tenemos la resolución, es un órgano que normalmente es pues el ministro de Cultura y Deporte. Pues tenemos una resolución del ministro de Cultura y Deporte. Como no hay superior jerárquico, el acto, esa resolución, conforme al 114, estas son las cosas que tenemos que hilar en el supuesto práctico, ¿vale? Tenemos la resolución del ministro, como el ministro no tiene superior jerárquico, además es uno de los órganos que aparecen en el 114, que son órganos de gobierno, que ponen fin a la vía administrativa, el recurso correspondiente será el recurso potestativo de reposición, que al ser potestativo decidimos si o interponemos esto para que él se replantee, por eso te pone lo de reposición, ¿no? Como él, para que se replantee su postura, o acudimos ya directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Vale? Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado. Habíamos visto hace un momento que el de alzada es el recurso que tiene que resolver el superior y podíamos interponerlo ante la persona que nos hizo el acto
o ante el superior, ¿vale? En este caso no hay superior y solamente se puede interponer ante esa persona que nos dictó el acto, ¿vale? No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Quiere decir que una vez iniciamos, es decir, tenemos la posibilidad de ir a la jurisdicción contenciosa administrativa antes de poner el recurso. Si decidimos poner el recurso, hay que esperar a que se resuelva. ¿Vale? No podemos, mientras tengamos puesto el recurso potestativo de reposición, ir a la vía contenciosa administrativa hasta que se resuelva. ¿Vale? Aquí nos dice la desestimación presunta del recurso. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vemos correcto, justo, cuando te dice presunto, es que son cosas que no se han producido. Y cuando te habla de la 39 de presunto, te está hablando de silencio administrativo. Siempre, 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 siempre. Si no, te diría desestimación expresa. Eso es que te emitieron una resolución diciéndote que no. Si te pone desestimación presunta, es un silencio administrativo desfavorable. ¿Vale? El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Siempre el recurso extraordinario de revisión, como son para unos casos tasados, siempre lo tenemos ahí disponible. Eso es una cosa que está siempre disponible ahí, ¿vale? Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer el recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente en aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. ¿Ves? Te vuelvo a hablar del acto presunto, que hay que entenderlo como el silencio administrativo. ¿Vale? ¿Ves, Jefferson, que aquí en este recurso es exactamente igual al otro? Te está diciendo que tienes de plazo para interponerlo de un mes. Y además te está diciendo que en los casos de silencio administrativo pues, no tienes ningún plazo para interponer. Es decir, hasta que la administración no resuelva, tú puedes seguir interponiendo ese plazo de ese recurso, ¿vale? Yo no sé si lo puse aquí. Sí, justo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Ya vemos la diferencia con el de alzada, ¿verdad? ¿Cuál era el plazo del de alzada para resolver? 3 meses. Eran 3 meses. Vale, en este caso es un mes. Y vamos a entender por qué. Para interponer el recurso, que no lo hemos visto, pero para interponer el recurso contencioso administrativo, tenemos 2 meses de plazo, ¿vale? Desde que se produce el acto. Ay, Dios mío. Esto cada vez que hagas esto. Madre. Pues tenemos 2 meses de plazo, ¿vale? Entonces, si hay 2 meses de plazo, y podemos presentar el recurso potestativo de reposición, este se tiene que resolver máximo en 2 meses, porque es que si no nos quedamos sin poder presentar el contencioso administrativo. Es decir, el contencioso administrativo no es una vez se resuelva el administrativo, ¿vale? Es desde que se produce el acto. Te llega la resolución del ministro diciendo que te deniegan la beca. Pues tienes la opción de ir a la vía administrativa y de ir a la vía contenciosa administrativa. Pues tenemos aquí, por la vía administrativa, el plazo de un mes para interponerlo y un mes para que se resuelva, cumpliéndose los 2 meses, ¿vale? En el caso máximo, 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 que lo interponamos en el último día del mes que tenemos nosotros, más el mes que se resuelva, estamos en el último día para interponer la contencioso administrativo, ¿vale? Este se tiene que resolver siempre, siempre, siempre en 2 meses, porque tenemos que acudir a la vía contencioso administrativa. ¿Vale? Así lo semejamos que el potestativo de reposición es un mes para interponer, un mes para resolver, y jurisdicción contenciosa administrativa, 2 meses para interponer. ¿Vale? Cori, ¿lo entendiste él? Eso sí. Va bien, vale.
Cualquier cosa me dice, que si no lo vemos tal, o si no, volvemos para atrás y le echamos un vistazo, ¿vale? Que por eso no hay problema. Que somos, la ventaja de que tenemos de ser 5 es que volvemos para atrás y lo volvemos a ver, ¿vale? No, no, es que esto es denso, esto es denso. Y yo también me lío, pero si estamos así dinámicos y me decís y yo tal, lo vemos mucho mejor porque así yo tampoco me lío y ¿sabes? Y a lo mejor me pongo a explicar cosas que son o que ya están claras o que son más liosas y podemos reforzar cosillas, ¿vale? Entonces me decís, oye, eso no lo veo, vamos a verlo otra vez. Y así podemos darle vueltillas. Vale, el extraordinario de revisión, que es ese extraordinario que teníamos siempre presente y siempre podíamos llegar a usar, que es contra actos firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para su resolución, cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes. Que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Ahora vemos lo que es el error de hecho. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que la resolución haya incurrido esencialmente en documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme o anterior o posterior a la resolución. Que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en sentencia judicial firme. ¿Qué vemos aquí? Pues, por ejemplo, si concretamente nos pasó en un organismo, interpusimos una sanción por el tema del COVID, ¿vale? Y vino una persona un año después con una sentencia judicial que decía que ese señor no había estado en la calle. Ese señor, de hecho, es que no estaba ni siquiera en la zona donde se puso la denuncia. ¿Vale? Pues nosotros tenemos una resolución firme, ¿vale? En este caso, los recursos extraordinarios de revisión vemos que es firme porque ya se pasó el plazo para interponer el recurso de alzada, el recurso de reposición, ¿vale? Ya eso es firme a todos los efectos, pero ha salido una sentencia que dice que esa sanción que se puso no es correcta, ¿vale? Pues ¿cómo solucionamos eso? ¿Es nulo los actos de la sanción que interpusimos? No, se hizo todo bien. Es decir, nosotros teníamos constancia por una denuncia que ese señor estaba en la calle en la época del COVID sin la mascarilla y pusimos la sanción, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que es el juez el que dice que eso no es correcto, ¿vale? Pues este es el recurso que tiene que interponer ese señor. Lo que pasa es que se le pasó el plazo para interponerlo y no lo puso. Pero este recurso se interpone cuando pasan esas cosas. Cuando un juez te dice, ese embargo que le hicieron a usted no es correcto porque el funcionario que lo llevaba acaba de ser metido en la cárcel por corrupción, por prevaricación y por todas esas cosas. Pues ustedes con esa sentencia se acercan a la administración y le dicen quiero interponer recurso extraordinario de revisión para que vuelvan a abrir. Por eso es extraordinario, porque solamente es en estos casos. Se vuelve a abrir la causa, se miran los documentos y entonces se puede dictar una resolución a favor, ¿vale? En este caso los pinté de dos colores. ¿Por qué? Vamos a verlo en el artículo y ahora volvemos. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa A del apartado anterior dentro del plazo de los 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. ¿Vale? Vamos para atrás. Aquí lo tengo. Del B hacia adelante, 3 meses. El A, 4 años. ¿Vale? 3 meses desde cuándo? 3 meses desde que vamos al muchacho de la mascarilla. 3 meses desde que lo sancionaron. ¿Creéis que es 3 meses desde que lo sancionaron? En base a lo que pone esto. Correcto. Correcto. 3 meses desde que se dictó la sentencia diciendo que el hombre no estaba ahí.
Vale, en este caso el muchacho vino 4 meses después de que el juez le dictara la sentencia. Con lo cual, nada, tuvo que abonar la sanción sí o sí. Cuando habla de error de hecho, a ver si Jeffer no lo sabe decir. El error de hecho. Lo pilla ausente. Ujú. Error de hecho aquí, cuando te especifica error de hecho, por ejemplo, es que vamos a entenderlo como los errores materiales. Es decir, error de hecho es entran los errores aritméticos también. Por ejemplo, si resulta que te conceden, por ejemplo, esto cuando hay catástrofes medioambientales y te conceden una resolución de un coche que no tiene, que no existe. Puede ser un error de hecho. ¿Vale? A ver qué salió. Por ejemplo, se le va a alguien en una resolución, se le va un 0 de más, pero no que la resolución se te haya concedido por 600.000 euros, no, sino que alguien fue a poner 60.000 y se le fue un 0 de más y salió 600.000. ¿Vale? Esas sanciones, todos esos, los errores de hecho, de derecho, los aritméticos, todos esos errores se pueden subsanar por la administración, pero lo que pasa es que una vez acaban en los procedimientos, tú tienes estos 4 años de plazo, es decir, te da bastante plazo para subsanar, ¿vale? Son 4 años. Pero que no son errores, quiero decir, no son errores de juicio. Cuando digo que no son errores de juicio es que no son valoraciones de los funcionarios, no son errores del tipo que se haya interpretado algo, no. Son errores de fallos tontos, ¿vale? Vamos a entenderlo como fallos tontos. Yo de todas formas, si quieres, os hago una lista de las cosas más comunes para entenderlo bien, lo que serían los errores de hecho. ¿Vale? Yo qué sé, a lo mejor pues eso, que llegaron a la calle y se confundieron de calle, a lo mejor, ¿sabes? Son ese tipo de cosas. Vale, esto lo vimos. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia que se refieren en la revisión de oficio y la rectificación de errores. Esta rectificación de errores es la que hace el error aritmético, el error de hecho y todo eso, ¿vale? Esa rectificación de errores, que dice que las administraciones podrán en cualquier momento rectificar errores ¿vale? Pero eso lo vamos a ver junto con la revisión de oficio. La presente ley ni su derecho a la misma que se susciten y se resuelvan. Vale, eso es correcto. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite sin necesidad de recabar el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el artículo 1 del anterior o el supuesto se hubiesen desestimado en cuanto al fondo de asunto otros sustancialmente iguales. Es decir, igual que vimos en los recursos que tenían que estar fundados en el 47 y 48, ¿verdad? Vimos que todos los recursos administrativos, el de alzada y el de reposición, tenían que estar fundados en eso. Este artículo, extraordinaria revisión, tiene que estar fundado en uno de los puntos que vimos. Es decir, si tú presentas un artículo si tú presentas un recurso extraordinario de revisión y no lo fundamentas en una de estos puntos, pues no hace falta ni siquiera pedir informes ni nada, pueden inadmitir tu recurso sin más, ¿vale? Es lo que dice. Y luego que si hay otros que sean iguales al tuyo en el fondo del asunto y ya se hubieran inadmitido, también le permite a la administración desestimarlo sin pedir dictamen de Consejo de Estado. Vale, veremos los dictámenes de Consejo de Estado también. Voy a ir anotando porque a veces digo veremos. También Consejo de Estado.
¿Vale? Vale, el órgano que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Vale, cuando te habla del fondo de la cuestión o el fondo del asunto, es no entrar en, porque a nivel de recursos muchas veces los juzgados, los organismos, entran en lo que hablan de la procedencia, si tienes la legitimación para poder interponer el recurso, ¿vale? Esos son un montón de cuestiones que a ti te pueden denegar un recurso sin ni siquiera entrar en el fondo de si tienes razón o no tienes razón, ¿vale? Te pueden denegar por el plazo, porque no tienes competencia para poder presentar ese recurso, ¿vale? Porque el órgano al que presenta no tiene competencia sobre esa materia. Es decir, te pueden denegar el recurso por un montón de cuestiones sin entrar a valorar si el recurso es válido o no válido, ¿vale? Eso es un poco lo que habla cuando habla siempre del fondo del asunto, el fondo de la cuestión. ¿Vale? Aquí te dice que no solamente tiene que pronunciarse sobre eso, sino que también tiene que hablar sobre el fondo del asunto, ¿vale? Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado resolución, se entenderá desestimado quedando expedita la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya tenemos otro plazo más. Al final, con recursos, de los 3 recursos, tenemos 3 plazos. ¿Cuál es lo bueno? El extraordinario de revisión. Tenemos para interponerlo 3 meses en todas las cuestiones que no sean la primera, que es 4 años. Para resolverse son 3 meses también, que es lo que vemos aquí. Y vemos que los siguientes, también el de alzada son 3 meses para la resolución. El de reposición era 1 mes, pero nos acordábamos que era porque es 1 mes más 1 mes. Y el de la jurisdicción contenciosa administrativa, 2 meses para interponer. Vale, los dije ahora todos mezclados, pero más o menos, ¿no? Entendemos. Vale, y ahora la parte interesante. Que esta sí es verdad que nos gusta un montón. Tenemos una beca para estudiar oposiciones que nos llega denegada por parte del Director General de Función Pública. Nos indica que la resolución pone fin a la vía administrativa. Se informa que el superior jerárquico es el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. ¿Qué recurso interponemos? Vamos a ver si sale algún voluntario. Vamos a ir viendo cosas. Vale, Jefferson propone el de alzada. Es el director general de Función Pública para una beca para estudiar oposiciones. Nos indica que la resolución pone fin a la vía administrativa. Correcto. ¿Y sabes qué? Porque yo lo estoy leyendo aquí y esta pregunta iba sin lo de pone fin a la vía administrativa. Se me ha mezclado con la siguiente. Porque yo te puse aquí el de alzada y es lo que dice Sofía. Concretamente, si quitamos lo de pone fin a la vía administrativa, ¿vale? Entendemos que la resolución del Director General de Función Pública no pone fin a la vía administrativa, ¿vale? Y sería el de alzada. Vamos a imaginar que es el de alzada. Muy bien, Sofía, por lo de ese apunte, que hasta se me pasó a mí aquí pegando la diapositiva. ¿Qué plazo tenemos para interponer el de alzada? Para resolver eran 3 meses. Y para interponerlo es 1 mes. ¿Y ante quién lo ponemos? ¿O solo superior jerárquico? El recurso de alzada teníamos 2 personas. O a la misma persona que nos hace el acto o al superior jerárquico. Si lo interponemos ante las personas que emite el acto, esa persona tenía un plazo muy concreto de 10. Bueno, ¿cuánto era? ¿Lo tenemos por ahí apuntado? Hay un plazo muy concreto que tiene para elevar a su superior el, 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 el recurso, ¿vale? Porque va a resolver el ministro. Pero nosotros, en defensa de nosotros, ¿vale? En defensa de los interesados, no tenemos
porque saber quién es el superior jerárquico de todos los órganos. Con lo cual, si a nosotros nos llega una resolución del director general de Función Pública, pues se la ponemos al director general de Función Pública y a él que se la eleve al ministro, ¿vale? El plazo son 10 días. Los plazos, los plazos normalmente, esto os lo doy como tip, pero no lo cojáis para algo muy genérico. Normalmente dentro de la administración, los plazos intraadministrativos que se suelen decir, suelen ser 10 días, ¿vale? Si nos fijamos, teníamos desde cuando vimos lo del tema de la notificación, vimos que una vez se dicta resolución, había un plazo para notificar. Eran 10 días justo. El plazo para elevar el informe este son 10 días al superior jerárquico. Y ya veremos que en otros informes que hay que emitir, los plazos suelen ser 10 días. De media podemos entender, si no sabemos mucho, queremos jugárnosla en el ESO y es un plazo intraadministrativo, pues nos tiramos a la piscina con 10 días. ¿Vale? Eso así como tipos puedo decir, vale. Ahora solicitamos una excedencia, ¿vale? Ya, es que lo de pone fin a la vía administrativa fue un fiasco total y absoluto. Mira que tenía esto ya preparado. Pero bueno, vamos a entender que no pone nada de pone fin a la vía administrativa. Solicitamos una excedencia que nos llega denegada por parte del director general de Función Pública. Vamos a no leer lo de pone fin a la vía administrativa. Se informa que el superior jerárquico es el ministro de Transformación Digital y Función Pública. ¿Qué recurso interponemos ahora? Tenemos dos, el de alzada y el de reposición. Si no sabemos si pone fin o no pone fin a la vía administrativa, es lo que tenemos que averiguar. Decíamos, vale, ¿el director general de Función Pública tiene superior jerárquico? Sí, el ministro. Con lo cual, ese apartado no es. Pero es que hay uno concreto que te pone, salvo las personas... Hola, Sofía. A ver qué te parece esta. Vamos a borrar lo de pone fin a la vía administrativa. Eso no existe, ¿vale? Solicitamos una excedencia que nos llega denegada por parte del director general de Función Pública. Se informa que el superior jerárquico es el ministro de Transformación Digital y Función Pública. ¿Qué recurso interponemos? hay solo un apartado que te dice que cuando la persona tenga el rango de director general y la competencia sea en materia de personal, el recurso pone fin a la vía administrativa. Eso lo tenemos en el 114, en los que ponen fin a la vía administrativa. Eso es talismán de saberse de memoria para supuesto práctico y para todo eso. Del 114 hay uno que te pone salvo que sea una competencia en materia de personal y sea una resolución de una persona con rango de director general. A ver si me lo pueden confirmar. No sé si Cory lo estás viendo. ¿No te parece? A ver. Si no, yo seguro que tengo una 30 letra C. ¿Ves? Sí, justo ahí ya no. Pone eso, ¿verdad? Por eso esto nos viene muy bien saber, porque date cuenta que tenemos un bloque de personal, ¿vale? Y entonces este artículo es como muy clave de saber, porque siempre nos van a decir cosas así, una excedencia, pedir la incompatibilidad, todas esas cosas, entender que el máximo órgano, por así decirlo, ese superior jerárquico de personal, va a ser siempre el director general. ¿Vale? En este caso tenemos recurso de interposición, el potestativo, que el plazo del potestativo es teníamos el de alzada un mes, resolver en 3
y el potestativo es el que se nos sumaba con el de la jurisdicción contenciosa administrativa, y del potestativo tenemos de plazo un mes. ¿Y ante quién se interpone? En el de alzada veíamos que habían dos personas para interponerlo. Ante el que dictó, ay Dios mío, con los globos. Ay, los globos, que no me salen todo el rato. A ver cómo quito los globos. Haciendo así, ¿no? Yo creo que sale con algo así. Mira, acuérdate, globito. Vale, pues tenemos ante, en el de alzada es ante el órgano que te emite el acto o ante su superior jerárquico. Si lo emitimos ante el que te emite el acto, tenía el plazo de los 10 días para elevarlo al superior jerárquico. En este caso, estamos entendiendo potestativo de reposición, fin a la vía administrativa, no hay nadie superior a él, solamente lo podemos interponer ante el órgano que lo dicta, que en este caso es la Dirección General de Función Pública. Los supuestos prácticos, ¿qué es lo que quieren? Es decir, ellos quieren la interpretación de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora mismo estamos haciendo un mini ejercicio de supuesto práctico. Vale, nosotros aquí podríamos poner lo que pone la norma, que es ante el órgano que lo dicta. Pero ellos lo que buscan es que tú hiles el enunciado con el ejercicio y que le digas que lo podemos interponer en el plazo de un mes ante el director general de la función pública, ¿vale? Porque es hilándolo con que es el órgano que lo emanó y todo eso, ¿vale? Pero ellos quieren que lo integre, que lo integre. Si te habla del interesado, pues le pones, pues Pedro de los Palotes podrá interponerlo en el plazo de un mes ante la Dirección General de la Función Pública. Un supuesto mal hecho, por así decirlo, sería el interesado podrá interponerlo en el plazo de un mes ante el órgano que emitió el acto. Eso es una cosa aprendida de carrerilla. ¿Vale? Es la diferencia entre, porque date cuenta que la valoración del ejercicio, por lo menos en el A2 de la AGE, casi la mitad del ejercicio es conocimiento, pero es que la otra mitad del ejercicio es cómo integras el enunciado con el ejercicio, cómo de suelto estás tú desarrollándolo, la escritura, todas esas cosas, ¿vale? Todas esas cosas tienen peso. Vale, aquí puse reflexionar ya sobre lo visto. ¿Cómo va? Bien, hemos visto bastante cosillas. Hicimos hora y 42 ahora. Vale, voy a parar la grabación y ahora vemos.